para la sesión de hoy vamos a comenzar con la gestión de los costos del proyecto. Les decía unos minutos atrás que no es tan compleja, hay que tener mucho o tener en claro los conceptos para saber qué fórmulas aplicar. Y por eso yo decidí que también merecía tener 2 sesiones de 4 horas para poder llegar allá. Entonces eso lo puedo dictar en las primeras 4 horas, hacemos el examen y salimos, pero la idea es que tengan en cuenta todos los escenarios de la gestión de valor ganado que podemos hacer durante estas 8 horas para que los conceptos de earn value, plan value, actual cost y diferentes escenarios y los pronósticos puedan interiorizarse para que a la hora de llegar al examen esas sean las preguntas que tienen de verdad como ganadas. Fija, si todo lo que sea fórmula debe ser pregunta fija, porque las situacionales son más complejas, las que son numéricas y eso tiene que quedar bien. Esas son las que vamos a ganar. Por eso vamos a dedicarle bastante tiempo al tema. Gestión de los costos era en un inicio parte de la triple restricción junto con alcance y tiempo. Siempre se ha enmarcado que uno tiene que cuidar los costos, cuidar el tiempo y cuidar el alcance del proyecto. Ahora sabemos que es un poco más ampliado, pero eso no deja que el proceso sea uno de los más importantes que hay. De por sí a mí me encanta manejar los costos de los proyectos y saber cómo voy. Que dependiendo de eso puedo saber cómo recuperar el cronograma en tiempo o si puedo aceptar o no aceptar cambios en el alcance que no impliquen un sobrecosto adicional. Todo eso tienen que tenerlo en cuenta. Aquí nosotros vamos a centrarnos en la estrategia del valor ganado, porque es una estrategia en la cual con unas cuantas fórmulas yo estoy haciendo control tanto del alcance como del tiempo y del costo del proyecto. Por eso es importante. ¿Cuáles son los 4 procesos? Antes teníamos 3, ahora tenemos 4 con planificar la gestión de los costos y que es básicamente la guía de cómo yo voy a hacer la estimación de los costos y cómo yo voy a determinar el presupuesto. Y a su vez cómo voy a hacer el control del cronograma. ¿Vale? Deme un minutico, respondo esta llamada. Entonces, ya conociendo los 4 procesos que vamos a atacar en este capítulo, vamos a planificar la gestión de los costos. ¿Cuáles son las entradas? Las mismas entradas de todas las planificaciones, plan de dirección del proyecto, porque ya comenzamos a tenerle mayor volumen, mayor información, ya tengo el alcance, tengo la WS y tengo el cronograma. El acta de constitución del proyecto, porque ahí tengo unas restricciones que me están diciendo, ya ahí me dicen su presupuesto es de tanto, y yo tengo que hacer una conciliación entre el presupuesto que me están entregando y el presupuesto que yo estoy desarrollando para el proyecto. Factores ambientales y activos de procesos de la organización. ¿Cuál es la entrada? Nos sale primero el cronograma, pero también nos sale el plan para la elección del proyecto. El plan para la elección del proyecto es la entrada oficial. Es la entrada oficial. O sea, ahí sería como la cascarita. Además que aquí estamos haciendo el plan de gestión de costos. Ya después vamos a trabajar sobre los costos y vamos a ver que debe existir como entrada el enunciado de alcance del proyecto, la WS. Ahorita lo miramos y lo comparamos. Herramientas, juicio de expertos, técnicas analíticas, reuniones. Básicamente voy a hacer un documento y al final desarrollo el plan de gestión de los costos. Las entradas las conocemos ya lo hemos discutido. Herramientas, lo hemos discutido.
¿Y qué es lo que yo necesito tener en cuenta dentro de mi plan de gestión de los costos? Las unidades de medida. ¿Qué tipo de unidades de medida voy a manejar en costos? ¿Cuáles se les ocurre? No, unidades de medida. Pesos, dólares, euros, yenes. Nivel de precisión. Si el proyecto es muy grande, voy a estar trabajando en miles de millones, en miles, o voy a llegar al valor o sea, aproximo a miles o voy a tener el valor detallado. Eso también lo tengo que definir. En mi control voy a trabajar en miles de pesos. El nivel de exactitud, los enlaces con los procedimientos de la organización, ¿como cuáles? Como de pedir el presupuesto a las áreas financieras de la organización. ¿Cómo me lo van a entregar? A través de un centro de costo. ¿Cómo lo puedo manejar y lo puedo distribuir? Se supone que en una organización matricial balanceada donde estoy yo soy el dueño de ese presupuesto. Pero si yo no estoy dentro de una organización como esas, porque eso está abierto a cualquier tipo de organización y a cualquier tipo de proyecto, ¿a quién tengo que pedirle autorización para el uso de ese presupuesto? Si voy a tener a alguien por encima para que lo haga. Partimos del hecho que estamos en una matricial balanceada, entonces yo soy el dueño del presupuesto y no debo pedir permiso a mi jefe para ir a hacer una adjudicación o utilizar el presupuesto para una adquisición o para una adquisición menor. Me debían pedir a mí permiso los de mi equipo de trabajo para poder llegar a hacer ese tipo de cosas. Los umbrales de control, sobre cuándo tengo que poner las alarmas que estoy por fuera del presupuesto, cuando esté desfasado un 10%, y eso depende mucho de los tipos de presupuestos que hay, que vamos a ver más adelante, ¿sí? Del, del umbral que yo tenga para el presupuesto, de los riesgos que yo tenga. Entonces, el umbral de control es, ya te excediste en el 70% de las contingencias o el valor de las contingencias. Puede ser uno de mis umbrales de control. Las reglas para la medición del desempeño. Entonces, se supone que aquí vamos a decir, el proyecto lo vamos a ejecutar y lo vamos a controlar de acuerdo al el valor ganado, la gestión del valor ganado. Pero en muchas de las organizaciones, si no estoy mal, pues por lo menos en la práctica, de donde he estado trabajando, tienen sus propios eh, tablas para gestionar el proyecto en cuanto a costo se refiere. Entonces no se utilizan las el valor ganado como tal. A mí, por ejemplo, en HP miramos es el margen. Yo no puedo bajar del margen. Entonces, muevo las fichas, muevo los costos, me setean, me dejan el precio de venta fijo y yo puedo estar moviendo los costos siempre y cuando la utilidad del proyecto, en cuanto, como eso pues, para mí es una venta, se mantenga dentro del margen presupuestado. Es más, me dicen, me dan un bono adicional sobre cumplimiento si tengo ahorros en la ejecución, haciendo que el margen suba. Entonces, muchas veces me dicen, bueno, tú te puedes bajar 2% porque igual tienes ahí los riesgos y al final del proyecto es, si yo no hice nada con esa plata de riesgos, me lo suman como una ganancia. Entonces quedo como un príncipe, pero manejamos solamente una cifra, el porcentaje el humilde porcentaje que le ponemos a nuestros servicios. Eso hay que definirlo en este documento. Los formatos de los informes, cómo yo lo voy a presentar. Y, bueno, descripción de los procesos y algún que otro detalle adicional. Tienen que tener en cuenta para, para el proceso de costos o para el plan de gestión de costos, el ciclo de vida de los costos. Muchas veces uno vende un proyecto, que es una implementación, pero asociado al proyecto está también la operación. ¿Sí? Y yo
hice el delivery y le entrego a otra persona que se llama el gerente de operaciones, el gerente de servicio, el service manager, como lo quieran llamar en las organizaciones, y él lo tiene que mantener. Y hay costos ahí asociados. Al final me toca entregarle, listo, usted le quedó este presupuesto que tiene que pagar una nómina de el personal que lo está soportando, o es una bolsa de horas, o entonces no lo tengo en cuenta dentro de mi desarrollo, pero está incluido dentro de todo el presupuesto global del proyecto. Pues del proyecto per se de 3 años. El delivery tiene un presupuesto y la otra parte es de servicio. Yo me encargo de ejecutar la primera parte. Eso sí depende del tipo de proyecto. Depende del tipo de proyecto porque hay proyectos que cuestan muchísimo y la operación no es un porcentaje de un 10, 20, 30%, porque los fierros fueron costosos en su momento. ¿Sí? Entonces, puede que en el área de implementación de recursos hubiera sido más económico, obviamente, pero lo que tengo que tener en cuenta es toda la visión de hardware, infraestructura, lo que depende del tipo de proyecto que estemos manejando. Pasamos entonces a estimar los costos de las actividades. Aquí les decía ya que tengo detallado como entrada la línea base del alcance y es importante tenerlo aquí en cuenta porque tengo la WS y lo primero que voy a hacer con la WS es y con todo el registro de actividades, porque ya las actividades están enunciadas, es saber cuánto es el costo de cada una de las actividades. Ya tengo todas las actividades. Recuerda que ya tenemos el project armado con cada una de las actividades. Ahora es mirar cuánto me vale cada uno de esas actividades. Si tengo 3 personas, entonces cuánto vale, y van a trabajar durante 8 horas, cuánto vale la hora de esas 3 personas. Más las herramientas que puedan utilizar, más los elementos, más la maquinaria pesada, todo eso tengo que meter en cada una de las actividades. Porque para armar el presupuesto, que es el siguiente proceso, lo que voy a hacer es una adición. Sumo el valor de todas las actividades relacionadas a un paquete de trabajo y tengo el valor del paquete de trabajo. Sumo todos los paquetes de trabajo y ya tengo el valor del entregable. Y sumo el valor de todos los entregables, tengo el presupuesto del proyecto. Por eso es importante desde un principio generar el presupuesto basado en todo lo que yo tengo que hacer. Así que cuando voy a contar los costos, claro, si yo controlo el costo de cada una de las actividades y ya tengo diseñadas todas las actividades, también estoy controlando el alcance. Donde una actividad se me pase presupuesto y si dejo de hacer una actividad, pues se me va a ver reflejado como una plata que no me he gastado. Entonces, ¿por qué no me la he gastado? Ya me la tuve que haber gastado. ¿Qué he dejado de hacer? Por eso es que es tan completo la gestión del valor ganado. ¿Y cómo se manejaría, digamos, un proyecto, una licitación, donde hay un valor, digamos, definido, que el presupuesto lo maneja el cliente, que tiene tanto para el proyecto, y el que se le mida, digamos, va completando, va postulándose, ¿sí? Pero de ahí todavía no hay un gerente de proyecto que defina. Pero sí se hizo una mediana planificación de los temas y se hizo un presupuesto. Ahorita lo vamos a ver que hay varios tipos de presupuestos y, y tuvo que llegar a una cifra. La idea es que no vaya ras cuando se entra la licitación, sino que tenga en cuenta muchas de las cosas. Y que el tiempo que uno tiene para preparar la licitación sea el más adecuado para poder hacer esta planeación. Entonces, y cuando estemos armando el presupuesto, tenemos obviamente que conciliar lo que me dijeron en el Project Charter que iba a valer el presupuesto, que fue lo que se dijo en la licitación, vale esto, el proyecto, hacerlo vale tanto y nosotros vamos a cobrar tanto. Entonces yo tengo que alinear en el costo del hacerlo. Si vale el proyecto 100 y lo vendí en 150, yo me voy por el 100 y que todo el proyecto valga 100. Uy, estuvo mal dimensionado. Ahí es cuando yo comienzo a erosionar el margen, los 50. Y ahí es cuando los proyectos mal diseñados, mal estructurados desde el inicio,
pueden comenzar a dañar el margen y pues la salud financiera de la organización. ¿Qué tan frecuente es eso? Pero eso sí, hay muchísimos casos en los cuales empresas se han quebrado por... Prefieren ganar un contrato, o sea, quedarse con un cliente y así se ganan parte. Ahora, depende, porque yo puedo irme listo. Yo sé que me voy a pérdida, pero sé que a futuro creo una mejor relación al cliente y con eso le saco lo que no, lo que perdí en el otro. Lamentablemente, eso no es un tema de gestión de proyectos, sino es un tema estratégico. Dentro de mi proyecto, nada que hacer. Me fui a pérdida y mi margen dentro y me toca decir, así pasó esto y ustedes me lo vendieron, ustedes me lo entregaron así, sabían desde un principio que iba a suceder y sucedió. O sea, mago no soy. Y nada que hacer. O sea, me toca mostrar una salud financiera del proyecto, mal. Nace otro proyecto, es algo de ese proyecto y podrá mejorar. Al final la organización hará su balance anual de la cuenta, puede ser, y dirá, le entregué 1.000 millones al cliente y recuperé 3.000. Un proyecto me fue mal, pero 3 proyectos me fueron bien. Muy bien, muchas gracias. Pero eso ya es otro tema. Dentro de mi proyecto como tal, que comenzó, sabíamos que iba mal, se intentó ejecutar de la mejor manera para que el impacto no fuese tan duro. Ahora, lo ideal, por ética, y si sale una pregunta de ese estilo dentro del examen, el proyecto estuvo bien dimensionado, bien planeado y los costos, los sobrecostos se pudieron presentar y pues nada que hacer. Pero en un principio no es ético presentar un proyecto en el cual uno vaya a pérdidas. Tú hablas la otra vez de un ejemplo con los chinos que Huawei, pues, tienen siempre, ellos son los que dan el mejor costo y siempre a los otros proveedores los frenan. Pero ahí cuál es la jugada, porque o sea, ellos tienen alguna bolsa de presupuesto ahí que les permita ser efectivos. Pues. No, los contratos de soporte para, o sea, cuando ya uno tiene el pie dentro de la puerta del cliente es muy difícil sacar. Y si vende uno una infraestructura que va a ser el core de la red, pues yo la puedo regalar, pero en contratos de soporte les puedo recibir toda la... Y nada que hacer, a los 3 años tienen que actualizar, pues tienen que actualizar sobre mi plataforma. Entonces, ahí cuando llegue la actualización, ay, pero es que este switch usted me lo vendió en 5, pero la actualización costó 100. Se la vi. Y nada que hacer, están atados y queda el cliente manetado. No es una buena práctica, no es algo recomendable, pero pues ya es un tema de negocios que en realidad dentro de este tema de dirección de proyecto, pues no aplica dentro de la dirección de proyecto, pero sí es importante tenerlo en cuenta a la hora de revisarlo. Hay organizaciones, HP no hace eso, ni abate. Si el proyecto no da, no da. No arranca, no se vende, no se entrega propuesta. Y muchas veces se declinan las propuestas para inclusive una misma renovación de un contrato que uno podía tener antes. Porque por políticas, y además que en Estados Unidos eso es más, tiene mucho mayor control. Entonces pues, se puede poner en problemas incluso hasta la presidenta de Hewlett Packard por ese tipo de cosas. Ya sí se vendió y con el margen mínimo que se exige, si acaso un descuento aprobado desde las altas esferas de la región y no es que sea considerable, un par de puntos en el margen y ya. Pero no se puede. Y ahí donde uno entrega un proyecto que vaya por debajo que afecte ese margen. No, es inadmisible. Entonces, hay que jugar con otros temas y poderlo buscar. Bueno, herramientas, vamos a ver muchas de las que parecidas a las que hicimos en estimación de tiempo de las actividades. Juicio de expertos, estimación análoga, paramétrica, ascendente, por 3 valores, análisis de la reserva,
Ya incluimos el costo de calidad, porque dentro de calidad, que ya estuvimos trabajando en paralelo, vamos a invertir algo de calidad para evitar reprocesos. Hay que invertir en calidad, más no que sea la calidad un sobrecosto, porque no hice un buen dimensionamiento de la calidad. A partir del miércoles ya vamos a profundizar algo y Karen nos va a ayudar bastante en calidad. Abajo tenemos una experta aquí de el miércoles, ahí rapidito salimos de calidad. Software de gestión de proyectos que nos permita trabajar con ese tema de los costos. El project maneja buenos costos, pero hay que aprenderlo a manejar para poder setearlo. Ofertas de proveedores, claro. Necesito para saber cuánto valen esas actividades que yo le estoy entregando a los proveedores, ya sean equipos, compra de equipos, arrendamiento de servicios, mano de obra, lo que sea. Cualquier cosa que tengo que ir a donde necesito tenerlo aquí para dimensionar cada una de las actividades. Y técnicas grupales de toma de decisiones. Al final tengo los estimados y son estimados. No es que sea de verdad el tema, la idea es que sea un poquito menos o no puede pasar mucho, de los costos de las actividades, las bases de las estimaciones, y aquí es importante ya comenzar uno a jugar con el dólar. Yo asumí que las máquinas, y puse un dólar de 2.700, y hace 6 meses eso era una locura decir que el dólar estaba en 2.700, teniendo en cuenta que tuvo una estabilidad casi por 5 años el dólar, basta más. Y ahorita pues están mirando a ver las empresas que ya el dólar a 3.000 y los clientes me están facturando en dólares a la TRM del día y yo no tenía presupuestado eso. Entonces, ¿dónde está? Posiblemente en los riesgos y es posible y para eso también tenemos los análisis de la reserva. Ahí sabemos si pusimos o no pusimos una contingencia por el cambio de dólar. Y actualizo los documentos del proyecto como tal. O sea que siempre es bueno, digamos, cuando es una planificación así en costos, tener en cuenta digamos, si se va a facturar en dólares y colocar un margen de variación para eso. Sí, sí, o sea, uno puede poner ahí como una contingencia, si el dólar sube tanto, entonces voy a reservar un dinero en la contingencia. Si no sube, lo podría utilizar para otras cosas. Pero si sube, bueno, por lo menos tengo algo que me salve. Sí, o sea, trabajarlo. ¿Cómo? O ya es un tema que tiene que asumir la organización. Es algo que no es manejable, ¿no? Es un factor externo, es un factor ambiental que yo tengo que tener en cuenta. Pero es un factor ambiental y recuerden que siempre en entradas está los factores ambientales de la empresa, está ahí enumerado. La TDM. Bueno, tipos de costos. Hay costos directos, costos indirectos, costos fijos, costos variables. Costos directos son aquellos que están directamente relacionados con la ejecución de mi proyecto. La mano de obra, los materiales, los pilotos, no sé, cualquier cosa que yo tenga que hacer para la ejecución del proyecto. Costos indirectos. ¿Cuáles serían los costos indirectos? Si la organización me dice, yo te voy a cobrar a ti por el uso de la luz, tienes que darme un pedacito de tu presupuesto para pagar los servicios públicos. Pues, bueno, tengo que dimensionarlo, a ver cuánto le tengo que entregar, pero eso no está relacionado con lo que yo vaya a sacar del proyecto. Es un costo indirecto. Si yo tengo que asumir algo, lo tengo que asumir. Por ejemplo, Ecopetrol exige que uno tenga una oficina cercana, cuando son proyectos grandes, cercana dentro de las oficinas, cercana a las oficinas de Ecopetrol, donde tienen que estar los empleados que van a trabajar para el proyecto.
Yo dimensiono cuánto vale la oficina como tal. Entonces, ahí sí los costos de servicios tienen que estar son, bueno, pueden llamarlos indirectos o directos, dependiendo de cómo lo tome la organización, porque es algo que también la organización tiene que indicarme, pero va a salir de mi presupuesto pagar por esa oficina de arrendamiento y los servicios públicos. Ahora viene la otra diferencia, fijos y variables. El arrendamiento podría verse como fijo, a pesar de que anualmente tiene un incremento del IPC o pues, lo que diga el contrato de arrendamiento. Y tengo costos variables que sí pueden ser los servicios públicos. ¿Sí? La nómina se supone que es fija con el incremento no del IPC, sino antes uno lo hacía el IPC, pero ya el tema Santos ha intentado que sea un poquito, un par de puntos por encima del IPC el aumento del salario mínimo. Entonces, pero en general se consideran como fijos. Variables, sí, servicios públicos, insumos, eso son cosas variables dentro de los costos del proyecto. ¿Qué tipo de impuestos? Porque el IVA es algo que uno nunca debe tener en cuenta porque es algo transaccional. O sea, yo cobro un IVA y al cliente y mis proveedores me van a cobrar un IVA, entonces yo hago un cruce de IVAs y al final el único IVA que yo debo estar pagando de más es el que tiene que ver con mi margen. Los impuestos de ICA se hacen de acuerdo a la facturación, eso sí, por lo menos en HP los tenemos en cuenta dentro del valor del presupuesto del proyecto. Porque es un impuesto que no tengo como balancearlo, reflejarlo dentro de, dentro de la contabilidad de la empresa. Entonces los contadores le dicen a uno, tenga en cuenta que usted tiene que pagar IVA, ICA, tenga en cuenta que usted tiene que pagar. Hay empresas que le exigen como una comisión dentro del área de compras de los clientes. Ellos cobran una comisión por uno hacer esa gestión, por estar vinculado y poder ser proveedor. En Telefónica se llama el costo de adquira. Entonces ellos le cobran por una organización que crearon en Alemania y cobran un porcentaje del valor total del contrato para poderlo mostrar. ¿Pero es fijo el costo de Adquira? No. O sea, Adquira como tal en Telefónica es fijo porque uno paga una vez anual. Listo. Pero cuando me asignan un contrato, porque yo puedo, en la plataforma puedo meter muchos contratos. Cuando ya me asignan un contrato, en la factura ellos me van a cobrar, es más, me facturan, no me retienen, sino que me facturan y yo tengo que después pagarle a Telefónica un porcentaje del valor facturado. Entonces lo estoy devolviendo. Obviamente yo ya sé las condiciones, entonces lo dimensiono dentro de los costos del proyecto. Esos son, no, para mí, son costos directos porque yo ya sé las condiciones contractuales. Eso lo hace esa organización. Entonces todo el mundo al principio, yo me acuerdo cuando yo estaba en Telefónica, que salió la norma, eso me reviraron a mí, yo no, a mí no me peleen, eso es algo que, esas son las nuevas reglas, quieres contratar con Telefónica, así es el tema. Entonces, pues uno lo acepta, nada que hacer, ya lo tienen que tener en cuenta dentro de los costos. Puede ser, puede verse así, puede, sí, no sé, no está conmigo. Bueno, estimaciones. Cuando uno está haciendo una licitación o antes de las licitaciones, entonces, párense un minuto. Ahorita, en esta época, ya están comenzando a trabajar sus organizaciones en la planeación de presupuesto del año entrante. ¿Sí?
Ya todos están ahí. Llegaron sus jefes y dijeron, bueno, para al final en octubre, principios de noviembre, hay que entregarle eso al área financiera para que haga la provisión, para que ellos digan, listo, ustedes necesitan 1.000 millones, le voy a dar 500 para que ejecute el año entrante. Ahí más o menos es como funciona la situación. Pero entonces uno se sienta y dice, bueno, el año entrante yo voy a hacer estos 3 proyectos. Va y le dice a los proveedores, ¿cuánto puede costar un proyecto de estos? Lo tengo en la cabeza, no tengo el detalle, no he sacado RFP, no sé cómo hacerlo, pero así como a vuelo de pájaro, ¿cuánto te puede costar? Entonces los proveedores le entregan a uno una ROM, Road Order of Magnitude, lo que está aquí en Road Order of Magnitude. No, hasta ahí llegamos a una ROM, una entrega, y puede ser entre más o menos el 50%. Un RFI puede ser algo parecido que uno utiliza, pero es un poquito más cercano a la realidad. ¿Sí? Eso es una estimación presupuestal, porque ya he detallado más el alcance, ya tengo claro lo que yo tengo que, como proveedor, tengo que entregarle a mi cliente, y ellos me dicen, y les digo, mire, para que usted arme su presupuesto ya un poquito más cercano, haga el RFI. Entonces pone, y les digo, esto está entre el -10 y el 25%. Para que lo tengan en cuenta. Entonces ellos con el RFI le suman el 25 adicional y listo. Ahí me voy con mi presupuesto. Lo malo es que los financieros saben que uno hace estas jugadas, entonces te van a decir, este proyecto te vale un 20% menos y mira a ver cómo va a mejorar el tema. La definitiva es la que yo ya hago a lo largo del proyecto. Según algunos, es más o menos el 10%. Es un presupuesto. Y siempre vamos a hablar de presupuestos. Otros dicen que es menos 5 al 10%. Ese 10% de más es lo que siempre dejan como la contingencia administrativa. ¿Sí? Para los imprevistos, los riesgos desconocidos, los unknowns. Por eso es que no hace parte del presupuesto del proyecto. Cuando yo armo y hago toda esta estimación de costos. Y ahorita vamos a ver la diferencia entre presupuesto, costo del proyecto y cuál de las contingencias es la que no hace parte del presupuesto del proyecto, de lo que yo voy a ejecutar como tal. Entonces, ¿cómo debo hacer la estimación? Pues hay varias estrategias, pues está la análoga, ya sabemos que el metro, bueno, la paramétrica, el metro cuadrado de data center construido es de tanto costo y eso es como un referente a ver si estoy desfasado o no estoy desfasado con respecto a la industria. Lo mismo que el metro de cableado estructurado o el punto de cableado estructurado o el metro de los cubículos, entonces cuánto me vale ponerle cubículos a la organización, entonces eso te vale X cantidad de plata por metro cuadrado. ¿Cuántos metros cuadrados o cuántos cubículos necesitas? No sé. Eso es paramétrico, análogo, ya por experiencias anteriores, sé que 500 metros cuadrados de un data center me costaron 17 millones de dólares, entonces un proyecto por el estilo puede costar exactamente lo mismo. Necesito un software de gestión de proyectos, tasas de costo de recursos, a ver, bueno, pues tengo diferentes recursos de acuerdo a sus skills, pues tienen un costo mayor o un costo menor. Ustedes en SAS tienen esas reglas, casi todas las organizaciones tienen esas reglas. Yo, por ejemplo, no soy un recurso muy costoso para la organización. Yo creo que valgo $120 la hora solamente. Ojalá me los pagaran a mí. 120. Hay consultores que valen $135. Y hay consultores que valen $240. En Telefónica en HP tenemos uno. Que cada vez que hace algo le cobramos al doble cliente porque es el consultor. Y la verdad, el señor podría valer hasta
hasta mucho más. Lo hicimos en agosto y ya nos congelaron el 60% por el precio del barril, dice René. Yo muy económico, sí, no, yo soy de los económicos. Por eso es que no me asignan tantas horas como deben ser. Análisis de la reserva, eso es lo que ya viene de gestión de riesgos, y los costos de calidad, lo que viene de calidad. Entonces, cuando vayamos a ver cada uno de los dos, de las dos áreas de conocimiento, pues vamos a ver que debemos reservar un monto para tanto para riesgos como para temas de calidad. Aquí los tengo que tener incluido ya. Ahora, yo hago aquí un trabajo, me voy al otro lado, miro, veo que hay un riesgo, ahí desarrollo una respuesta a ese riesgo, voy a comprar un seguro, ¿cuánto me vale ese seguro? Tanto, y voy a la actividad y le sumo el valor de ese seguro. Porque es un riesgo que yo ya analicé, pero ¿qué pasa con los riesgos que no pude analizar? Eso es otra reserva que voy a tener en cuenta más adelante. Herramientas, miremos las estimaciones. Entonces la análoga ya la vimos, proyectos anteriores. Paramétrica, dependiendo metro lineal, el costo de metro lineal, el costo de metro cuadrado de montaje de paredes. René nos dio unos costos la otra vez, por lo menos en tiempo, también lo puede hacer por costos. Mete la estimación ascendente y es poder coger, pues es probable que la actividad no me quedó detallada como hubiese querido para poder hacer ese dimensionamiento del costo. Entonces me toca detallar aún más en paquetes más pequeñitos, o como en subactividades la actividad, y dimensionar cuánto valen las actividades y hago después la suma de esas pequeñas subactividades para saber cuánto es el valor de la actividad. Y ya en determinar presupuesto volvemos a utilizar esta herramienta de estimación ascendente, porque comenzó a sumar. Exactamente. El costo. Eso los ingenieros civiles y los arquitectos son unos expertos en ese tipo de cosas. Estimación por tres valores puede ser exactamente aplicar PERT a costos. Sí, PERT de costos. Sí, porque es la misma técnica, ¿no? Es la técnica de revisión y evaluación de programas. Program Evaluation and Review Technique. Eso es PERT. Y calculo el costo esperado. Lo mismo. Tengo un costo optimista, tengo un costo pesimista y un costo más probable. Lo aplico a mi formulita de PERT, que ya vimos en tiempo, pero en lugar de poner T, pongo C. Y me va a dar un valor. Y con ese me puedo ir. Ahora, dependiendo del tiempo y del tipo del proyecto, yo puedo llegar y utilizar cualquiera de estas herramientas. No es que yo vaya a hacer primero la análoga, después hago la paramétrica, después hago la de PERT, y miro y comparo y me voy con las tres mejores. Dependiendo del tiempo, yo hago un buen dimensionamiento. Los puedo utilizar mis tres valores. Análisis de reserva, tenemos dos, para los riesgos desconocidos y para los riesgos conocidos. Entonces, la reserva de contingencia es para los riesgos conocidos. O sea, para el valor que me entrega, al final, los planes de respuesta a los riesgos. Cuando ustedes hacen su matriz de riesgos, y si su matriz de riesgos es grandota y así robusta y generosa, al final debe salir el valor que yo voy a asignar para el plan de respuesta. Sumo todos esos valores y eso me da mi reserva total de contingencia. Y la reserva administrativa es para los imprevistos, para los unknowns, para los riesgos que nunca conocí, nunca dimensioné, nunca revisé, y por lo general ese porcentaje que se da de más, ese 10% que se da de más, o el 5%. Hay organizaciones en las cuales dicen, listo, si el riesgo en general del proyecto es bajo,
te voy a dar un 3% adicional para tu reserva administrativa. Si es medio, te doy un 5 y si es alto, te doy un 10. Entonces, con eso me voy. Hay organizaciones que te dicen, la reserva administrativa, ese 10% te cubre los conocidos y los desconocidos. Mira a ver cómo los maneja. Pero bueno, estamos en la teoría y en la teoría nos dice que son dos tipos de reservas diferentes. Salidas, estimación de costos de las actividades, bases de estimaciones y actualizaciones a los documentos del proyecto. ¿Cuál es la estimación de los costos de las actividades? Evaluaciones cuantitativas de los costos probables que se requieren para completar el trabajo del proyecto. Entre estas estimaciones debo tener en cuenta mi trabajo directo, los materiales, el equipamiento, los servicios, las instalaciones, la tecnología de información, los costos financieros, ese ICA y esas cosas que yo tengo que entregar por ahí. La inflación, si yo tengo contratos que van de año a año, o sea, proyectos grandes donde tengo que mirar que tengo que subirle el costo de los materiales, porque cada año me sube, o la misma nómina la tengo que incrementar, las tasas de cambio, todas las reservas, etcétera, etcétera, etcétera. Las bases de las estimaciones, entonces yo necesito documentar bien por qué estoy estimando esta plata en esta actividad. Es una actividad crítica y resultó que me sobrepasé. El jefe le va a decir, ¿con base a qué usted hizo esta estimación de esta actividad? Entonces tengo que dejarlo bien documentado. La ventaja de los proyectos como nosotros lo manejamos es que alguien nos lo hace esa parte financiera, entonces a ese señor habrá que caerle cuando me diga que él había dimensionado 40 horas para hacer eso porque la migración de Tera eran Tera por hora y eso demora 40 horas, entonces hoy hablaba con un cliente que me dijo, no, yo dije que en la migración no nos demoramos 2 días y nosotros, pero ¿cuánto te dimensionamos que costaba que demoraba la migración? No, pues tú me dijiste que 40 horas y pues son 48 horas, pues son 2 días. Yo, es que me vas a dar ventana para poder migrar durante 2 días seguidos. O sea, voy a parar la operación del cliente 2 días. No, tenemos ventanas de 1 de la mañana a 4 de la mañana. Y entonces, ¿por qué pusiste en el cronograma que eran 2 días y en realidad son 40 dividido entre 3? Son como 12, como 13 días. Porque con ventanas tan pequeñas. Ay, ay. No, pero eso es un cronograma de alto nivel, lo podemos detallar. Nos toca detallarlo. Porque le estás entregando al cliente una información errada. Y cuando ya le manda el detallado, yo pues no voy a decir mírela a ella, sino que pues, no, estamos trabajando en el detalle y ya sabemos que no sabíamos de esta premisa, por eso pues ya con esas premisas nos vamos a demorar casi 15 días haciendo las migraciones. Ay. Entonces, complejo, ¿no? Por eso es que es importante tener este tipo de las bases de las estimaciones claras, documentación de todos los supuestos realizados, de las restricciones conocidas y el rango de estimación. Yo estoy estimando, intentar estimar un poquito por encima para no morir. No colchonear porque eso estaba prohibido. Esto es un análisis consensuado en el cual voy a decir que es posible. El nivel de confianza de la estimación. Listo. Ya, la mitad de los 4 procesos. Hacemos un stop aquí, tomamos algo porque tengo la boca un poco seca. Nos vemos faltando un cuarto, señores, al otro lado. Perfecto. Listo. Alberto, no me... Bueno, entonces continuando con el tercer proceso, ¿cierto? Vamos a determinar el presupuesto. Ya es comenzar a sumar todos los costos de las actividades
Vamos a subir por toda la WS para saber cuánto nos va a costar el proyecto. Si estamos en Project, entonces es igual. Si ya le he puesto los costos a todas las actividades, él solito va a dimensionar cuánto es el valor total del proyecto como tal. ¿Qué necesito? Plan de gestión de costos, línea base del alcance, estimación de los costos de las actividades, la base de estimación de las estimaciones, cronograma del proyecto, calendario de recursos, registro de riesgos, acuerdos, que son los contratos que tengo con mis terceros, y los activos de los procesos de la organización. Voy a hacer, como herramientas, pues voy a agregar los costos. Voy a comenzar a sumar, básicamente. Tengo que tener en cuenta el análisis de la reserva, el juicio de expertos, que me diga alguien, esto está sobredimensionado o esto está muy por debajo. Relaciones históricas, compararnos con otros proyectos parecidos. Y la conciliación del límite financiero. Y ahí es cuando tenemos que llegar a revisar si estoy por encima o estoy por debajo. Si estoy por encima, mirar a ver en dónde me estoy sobrecosteando. Y si es el caso, que es decir, el proyecto vale mucho más, entonces poderle demostrar al cliente qué pena y hay que hacer un control de cambios porque el proyecto está más grande de lo que inicialmente fue presupuestado. Se puede hacer, obviamente, todo se puede hacer. Salidas, pues tengo mi línea base de costos. ¿Recuerdan cuál es la diferencia entre los costos y la línea base de costos? Es el presupuesto aprobado, con el cual yo voy a comenzar a medir mi proyecto. Los requisitos de financiación, irle a solicitar al área financiera de la organización. Necesito este capital para yo poderlo administrar y gestionar mi proyecto. Y actualizo documentos del proyecto como tal. Mis entradas las conocemos. Herramientas. Y vamos a ver cómo es el tema de los costos agregados. Y este cuadro creo que es muy diciente. Es un cuadro que está en Rita, que vilmente puse porque me encanta, para saber cuánto es el presupuesto del proyecto total. Pero fíjense que una cosa es el valor del proyecto, que es la suma de todas las actividades, de todos los entregables. ¿Se acuerdan cuando pusimos en el AWS arriba proyecto, entregables y desglosábamos? Eso es el nivel cuarto. Ahí llega, 1250. Es el proyecto. Le sumo la reserva de contingencia, que es la reserva de los riesgos. ¿Conocidos o desconocidos? ¿Conocidos o desconocidos? Conocidos. Conocidos. Porque ya lo analicé, necesito esa plata para poderla manejar y para poder gestionar mi proyecto. Eso es lo que me da la línea base del costo. El número 6 es lo que yo voy a comenzar a gestionar como tal. Entonces, esos 1.355 millones de pesos que están ahí son los que voy a pedirle a la organización que me entregue yo para poder manejar los proyectos. Después viene la reserva de gestión, que es para los riesgos desconocidos. De eso sí no hago uso o no hago un control. Porque es que no sé cómo gastármelos. Entonces no hacen parte de mi línea base. Una plata que tengo ahí reservada para ese tipo de eventos. Y eso me da
el costo total del proyecto. Como les decía, hay organizaciones que me suman estos 105 dentro de estos 68 y me dan 100. Bueno, listo. Y lo tienen en cuenta dentro de la línea base. Pero ya es tema de cómo manejan las organizaciones financieramente cada uno de los proyectos. Para el PMI y para el examen es así. Entonces tengan en cuenta que la línea base del costo es la suma del valor del proyecto más la reserva de contingencia. Y que el costo o el presupuesto total del proyecto es la suma de la línea base del costo más la reserva de gestión. ¿Claro? Armé mi presupuesto, súper fácil. Otro punto a tener en cuenta, lo he repetido varias veces, pero quiero que quede claro. Al yo haber presupuestado cuánto valen cada una de las actividades, sumado todo eso al valor total del paquete de trabajo, y sumo todos los paquetes de trabajo, que en este caso es 100 más 250 más 500, me da el valor, el costo de una cuenta de control. Y al sumar todas las cuentas de control, me está dando el valor del proyecto. Aquí podía poner 3.5 y es el valor del entregable. Porque recuerden que hicimos la WS por entregables. Entonces, la suma de todos los entregables me va a costar tanto. Es la suma total del proyecto. Entonces, claro, como yo tuve en cuenta las actividades, los paquetes de trabajo, estoy a la hora que vaya a medir el presupuesto, estoy midiendo también el alcance y estoy midiendo también el tiempo. Y eso lo vamos a ver en unos instantes. Entonces, la línea base de costos, versión aprobada del presupuesto por fase del proyecto, excluida cualquier reserva de gestión. ¿Qué pasa si me toca cambiar la línea base de costos? ¿Cómo la puedo cambiar? Con un control de cambios. Yo tengo que justificarlo muy bien por qué estoy haciendo esta adición presupuestal al proyecto. La utilizo como punto de comparación con los resultados reales. Ahorita vamos a controlar y voy a controlar sobre la línea base de costos. Requisitos de financiación, entonces es ir a pedir el presupuesto al área financiera de la organización. Y se pedirá de acuerdo a lo que yo esté ejecutando. Hay proyectos en los cuales, ¿se acuerdan cuando hicimos el flujo de caja? El proyecto también debe tener un flujo de caja. Entonces, ellos ya saben que yo en septiembre estoy pidiendo un presupuesto para unas actividades, en agosto otros presupuestos. A mí, por ejemplo, me piden que cumpla con ese flujo de caja, porque yo reconozco revenue, así no facture, de acuerdo a lo que me esté gastando. Así lo manejo en HP. No tengo que facturarlo para reconocer revenue, porque soy una empresa de servicios y de consultoría. Entonces, la organización me hace ese favor de reconocer el ingreso si yo he ejecutado 40 horas. Entonces, sin haber facturado esas 40 horas al cliente, estoy reconociendo ese ingreso entre la organización. Si yo me desfaso dentro de mi presupuesto, ellos en HP tienen el presupuestado que voy a reconocer en mi proyecto en este trimestre fiscal X plata. Y si yo me desfaso, voy a reconocer menos. Me van a decir, ¿qué pasó aquí? Por eso es importante que uno también, cuando va a hacer esta línea base de costos, tenga que manejar bien cómo va a ser el desarrollo del proyecto, porque muchas veces se dimensiona desde la preventa y ya cuando uno llega a la realidad, dice, no, voy a mover un poquito más, entonces no asuman que voy a reconocer todo este ingreso. Y me dan 6 meses para facturar. Si no, hacen reverso de ese reconocimiento. Y si es un Q donde estamos mal, me pueden estar jalando las paticas y las orejitas y
incluso patitas en la calle. ¿Alguna duda? ¿No era por aquí el WhatsApp? No. Listo. Sigamos. Vamos a controlar los costos y aquí es donde nos vamos a comenzar a demorar un poquito. ¿Qué necesito para controlar los costos? Un plan de dirección del proyecto porque me va a decir cómo lo voy a hacer. Ya de una vez dije, voy a hacerlo por la estrategia del valor, por la gestión del valor ganado. Necesito los requisitos de financiamiento, datos de desempeño del proyecto como todos los procesos de control y activos de procesos de la organización. Ya, denme un minutico y estoy con ustedes. Herramientas, gestión del valor ganado. Pronósticos, índice de desempeño del trabajo por completar, revisiones de desempeño, software de gestión de proyectos y análisis de la reserva. De entre los tres primeros vamos a ver las formulitas. Y vamos a ver cómo nos van a quedar. Al final tengo la información del desempeño del trabajo, los pronósticos de costos, en cuánto voy a terminar mi proyecto, cuándo voy a terminar también mi proyecto, solicitudes de cambio, actualizaciones para el plan de los documentos y los activos de los procesos de la organización. En entradas, directo. Y comenzamos a revisar nuestra gestión del valor ganado. Los primeros tres son valores que yo voy a recibir, eso es lo que yo llamo los datos, para que me digan a hoy cuál es mi valor planificado, cuál es mi valor ganado, que es el valor del trabajo realizado, y cuánto me he gastado. Lo puedo hacer por actividad, lo puedo hacer por proyecto, lo puedo hacer como por paquete de trabajo, por cuenta de control, por entregable, por donde quieran. Esto lo vamos a ver por actividad para tener los ejemplos. El BAC, con B mayúscula, es el presupuesto de finalización. El EAC es el estimado para finalización. El ETC es el estimado para completar. Y el VAC, con B corta, la varianza para completar. Ahorita los vamos a ver en detalle cada uno. Comencemos con el valor planificado. Entonces, es el presupuesto autorizado asignado al trabajo que debe ejecutarse. A hoy, diferente al BAC con B larga, que es el valor total de la actividad o del proyecto. Y comencemos con un ejemplo sencillo. Estamos en un salón, para los amigos que están afuera. Es un salón que tiene, bueno, son 4 paredes, en realidad son 2 paredes, un ventanal en un lado y una ventana en el otro lado. Pero hagan de cuenta que estuviéramos en un recinto cerrado, 4 paredes que tenemos que pintar. ¿Cuál es el proyecto? Pintar las 4 paredes. Y sin incluir materiales, solamente mano de obra, vamos a presupuestar. Los materiales fueron donados por una empresa, una fundación que se llama Fundación al Buen Costo de los Proyectos. Y solamente voy a tener en cuenta la mano de obra. Cada pared vale 100 pesos pintarla. $100, pongamos, para que suene interesante. ¿Sí? Si son 4 paredes, ¿cuánto es el valor total de mi proyecto? 400. Ese es el BAC. 400 es el BAC. ¿Cada pared cuánto vale? $100. Y yo tengo unos
un obrero que es muy eficiente y va a pintar una pared diaria. ¿Cuánto es el tiempo total del proyecto? 4 días. Perfecto. O sea que si al día 1, cuando yo hago la medición al día 1, ¿cuál va a ser mi valor planeado? Al día 1, 100. Mi back sigue siendo 400, mi budget at completion, pero mi valor planeado es 100 a ese día. ¿Listo? ¿Vamos con el ejemplo bien? Bueno, vamos a ver el valor ganado. Es el valor del trabajo completado expresado en términos de presupuesto aprobado y asignado. Valor ganado, earn value. Recomendación, que lo llamen valor ganado, pero que escriban earn value, EV. Porque en el examen no traducen la sigla. Traducen el nombre, pero no traducen la sigla. Ninguna de estas siglas la traducen. Las que vimos hace 2 slides, ténganlas en cuenta. Entonces, al finalizar el primer día, mi amigo pintó una pared. ¿Cuál es el valor ganado? 100. Al finalizar el primer día, mi amigo pintó media pared. ¿Cuál es el valor ganado? 50. Al finalizar el primer día, mi amigo pintó 2 paredes. ¿Cuál es mi valor ganado? 200. Así el valor planeado haya sido 100. Mi valor ganado es lo que yo ejecuté. Claro, con ese concepto ya puedo estar dimensionando el tiempo y el alcance, ¿sí o no? Bueno, claro, valor ganado. Finalmente tenemos el costo real. Costo total en el que se ha incurrido realmente y que se ha registrado durante la ejecución del trabajo realizado. Es decir, lo que me costó mi personaje por estar ahí pintando. Entonces, vuelvo. Este señor trabajó un día e hizo media pared. ¿Cuál fue el costo real? 100, es lo que me vale el señor. Pintó una pared, ¿cuánto es el costo real? 100. Pintó 4 paredes, ¿cuánto es el costo real? 100. Porque fue lo que yo le pagué al personaje. Pues por lo menos fue el trabajo que ese monto salió para pintar el recinto. Ya con esas 3 variables puedo comenzar a jugar y mirar diferentes escenarios para poder ver cómo nos fue al final del ejercicio. Por ejemplo, en el caso, escogiendo el mismo ejemplo, si la persona trabaja 2 días y me pinta las 3 paredes, ahí mi costo real serían los 200. Si me paro el segundo día, mi costo real son 200. Independientemente que pintara 3, 4. Eso ya es valor ganado, que es diferente. Es el trabajo que se realizó. Entonces, al cuarto día el costo real son 400. 400. Si ya no terminé ese día, si no me pasó, entonces ya vamos para negativo. Si trabajó 5 días, ¿costo real? No, 500. Porque está pagándole por día. Está pagándole por día. Estoy pagando por día. ¿Por día o por pared? Que Por cada día. pared vale 100 pesos por día. Estoy pagando por día. Entonces, me demoró 5 días haciendo la pared, pagué 500. Al quinto día, pintó las 4, y yo paro y hago el ejercicio al quinto día. Pintó las 4 paredes al quinto día. ¿Cuánto es el costo real? 500. ¿Cuánto es el valor ganado? No. ¿Cuántas paredes pintó? 400. Los 400. ¿Cuál es mi valor planeado? 400. ¿Y mi costo real? 500. Me desfasé 100. Tuve un sobrecosto. Miremos a ver cómo lo reflejo dentro de las fórmulas. Variación del cronograma. Es la diferencia entre el
valor ganado entre el trabajo que hice y el valor planeado. ¿Sí? Se llama schedule variance. Si es por encima de 0, gané en tiempo. ¿Ah? ¿Cómo así? ¿Gané en tiempo? Porque lo hice más rápido. Claro. Entonces, hagámoslo. Por ejemplo, hagamos un ejemplo para este, a ver si lo hice más rápido. Día 3. Y el personaje me pintó las 4 paredes. Al día 3. Entonces, valor planeado, ¿cuál sería en el día 3? 300, porque yo había presupuestado pared por día, debía haberme gastado 300. Valor ganado, 400. Entonces, la varianza del cronograma, ¿cuánto es? 100. ¿Qué significa 100? En tiempo. Un día. O sea que estoy adelantado. Un día. Otro ejemplo. El personaje se demoró 5 días pintando las 4 paredes. Y al quinto día hago mi medición. Valor planeado, 400. Valor ganado, 400. ¿Tengo desfase del cronograma? Pero es 0. ¿Tuvo sobrecostos? Sí. Pero el cronograma el quinto día estoy al día. Yo terminé ya. ¿Recuerdan cuando les decía el viernes cuando estábamos viendo el project, como yo lo medía solamente el SPI, no tenía en cuenta la parte de costos? O sea, yo puedo ir muy bien, voy al 95%, pero en costos estoy en sobrecostos y no lo estoy teniendo en cuenta porque para eso tengo otra herramienta, como los pinté en project. Entonces, por eso hay que mirar también las otras dos fórmulas, cost variance y cost performance index, que son las dos que vamos a ver. Cost variance, entonces, es la relación entre el desempeño real y los costos gastados. Volvemos al primer ejemplo de los 3 días. El costo actual al tercer día, ¿cuánto fue? 300. El valor ganado, pinté los 4 paredes, 400. O sea que, como es positivo, ¿cuánto me estoy ahorrando? Me ahorré 100 en pintar. Pero si me voy al quinto día, ¿el costo actual cuánto fue? Bueno, sí, alrededor, listo. En válido, 400. Pinté las 4 paredes. Al quinto día me gasté 500. O sea, tengo menos 100. O sea que tengo un sobrecosto de 100. A pesar de que terminé la actividad y tengo un schedule variance de 0, digo, pues ya terminó, muy bien, te felicito, pero ¿te gastaste de más o te gastaste de menos? Entonces voy al cost variance. No, me gasté 100 de más. Entonces ya tienes un hueco en el presupuesto de 100. ¿Bien? ¿Y eso se puede recuperar? Pues si era mi proyecto de pintar una pared único, pues me gasté 100, me gasté 100 de más. Lo bueno es que, bueno, debía haberlo previsto que iba atrasado al principio del proyecto y haber tomado medidas para evitar que eso sucediera. Para eso es que hay que hacer seguimientos a lo largo del proyecto y no al final. El índice de desempeño del cronograma. Fíjense que son las mismas variables del schedule variance del SB. Es earn value sobre plan value. La diferencia entre los índices y las varianzas, o sea, cojo las mismas de la varianza, pero en este caso no la resto, sino que la divido.
Entonces volvemos a mis dos ejemplos. El señor a los 3 días pintó las 4 paredes. Entonces 400 sobre 300. Y eso me da 1.33. No sé, ¿cuánto es? ¿Sí? ¿Cuánto da 400 sobre 300? $1.33. ¿Qué significa? Por cada dólar que yo he invertido dentro de mi proyecto, he ganado 33 centavos. Un Schedule Performance Index por encima de 1 significa que voy... no, mentiras, esto es... Repito, por cada minuto invertido dentro de mi proyecto, he ganado 33% de mi trabajo. He hecho más, un 33%. ¿Sí? Siempre que estoy un SPI por encima de 1, significa que voy adelantado a mi proyecto. Un SPI igual a 1 significa que voy en línea con mi proyecto, con lo que he planeado. Y por debajo de 1 significa que voy atrasado en mi ejecución. Para el Cost Performance Index es la misma relación, es una relación con las variables del Cost Variance. El value, en este caso, sobre actual cost. ¿Sí? Entonces, el mismo ejemplo de los 3 días, tengo un earn value de 400, un actual cost de 300. O sea que ahí sí, por cada dólar invertido, he ganado 33 centavos. Y eso todo lo puedo graficar dentro de mi curva S. ¿Conocen las curvas S de los proyectos? Esto es una maravilla completa. La curva S es el costo agregado. En principio, supongamos que aquí esto está en 4 días acá, estos son 2 días, aquí hay un día. Un día en mi valor planificado eran 100. Al segundo día son 200, al tercer día es 300 y al cuarto día 400. Este es mi VAC, el presupuesto total del proyecto. De ahí no me puedo pasar. El Air Value nunca se va a pasar del VAC. El Plan Value nunca se va a pasar del VAC. El costo actual sí se puede pasar del VAC. Y ahí es cuando yo ya comienzo a manejar este tema del estimado a la finalización. Más adelante vamos a ver una grafiquita donde lo explico de una mejor forma. Entonces, cuando yo haga la medición en el día de corte, que es este, yo puedo medir cómo está mi valor ganado. Aquí en este caso, como estoy por debajo del valor planeado, significa que he ejecutado menos. Y en este ejemplo, el costo real que está por encima del valor planeado significa que me he gastado más. En este caso, si yo sigo con mi costo real y sigo proyectándolo, me voy a dar cuenta que voy a superar el VAC y voy a llegar a otro costo adicional. Entonces ahí es cuando necesito utilizar mi reserva de gestión para poder llegar a esta cifra. Y si cualquier cosa solo supera, pues ahí estoy peor, más que en problemado. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, vamos a ver los pronósticos. Y voy a comenzar a saltar de slide en slide y me perdonan porque quiero mostrarles primero este para regresar. Entonces, este es uno de esos slides
quisiera esas gráficas que la cogieran en su volcado de memoria para que se acuerden más o menos de los conceptos. Esta es la línea del plan original. Yo tengo mi presupuesto de la finalización. Esta es mi línea de mi medición. O sea, a hoy yo tengo un plan value. Es esto. ¿Sí? Este es mi plan value. A hoy yo tengo un costo actual, que es este. Puede ser el mismo, puede ser diferente. He gastado más plata, no sé. Al medir hoy, yo puedo decir cuánto es mi pronóstico del EAC. Ahorita vamos a ver unas fórmulas. La primera fórmula es, hombre, mi EAC es el costo actual, que es esta parte, más este segmentico, que se llama el estimado de la finalización. Es una sola fórmula. AC más ETC. ¿Cuándo lo utilizo? Cuando en la pregunta del examen te dicen cuánto es su costo al finalización, si su costo actual es de 100 y su estimado para completar es de 200, 300. No he visto la primera pregunta que salga así, pero bueno, si le llega a salir así, esa es la fórmula, porque es la única que hay. ¿Cuánto es mi ETC? Es mi EAC menos el EAC. Esa sí puede salir diferente, porque esto es muy difícil a menos de que se lo den a uno, es muy difícil de calcularlo. La única forma de calcular el ETC es calcular el EAC y restarle el AC. De eso sí hay preguntas. ¿Cuánto es el ETC? Más no cuánto es el EAC. De eso sí hay, porque es que hay otras dos fórmulas, o tres fórmulas más, son 4, que yo tengo para el EAC. Y vamos a ver la primera. Entonces ya la primera la vimos. EAC es AC más ETC. Estimated completion es igual a AC más ETC. ¿Qué significa ascendente? Pues que es a lo que llevo a hoy. Estoy recopilando mis costos a hoy, entonces lo hago ascendente o con todo el proyecto, como quiero. Si tengo varias actividades, calculo el ETC de todas las actividades y le sumo mi costo actual y tengo mi EAC. La segunda, proyección basada en el trabajo correspondiente de la ETC, realizada según la proporción presupuestada. ¿Ah? Así lo dice el PMBOK. Imagínense lo que uno necesita, traducción del libro. Prevé que el trabajo, según la ETC, se llevará a cabo de acuerdo a lo presupuestado. Toma en cuenta el desempeño real del proyecto Strategy. Entonces, ¿cuál es la fórmula? EAC es igual al costo actual más el presupuesto menos el valor ganado. Que es importante que pongan ahí en mayúsculas y es como yo lo veo, y siempre me gusta explicarlo. Ocurre algo fortuito en la actividad que impidió que yo comenzara bien. Pero cuando ya comencé a hacerlo bien, lo hice de acuerdo a lo que yo he planeado. Entonces pongámonos un ejemplo. Voy en el primer día de mi trabajo de las paredes. El obrero llegó muy puntualmente a las 8 de la mañana para pintar su primera pared. Pero la pintura llegó al mediodía. Entonces el señor comenzó a trabajar al mediodía y realizó, de acuerdo a lo que yo había planeado, realizó ¿cuántas paredes? Media pared. Entonces pongamos eso en cifras acá. ¿Cuánto es mi costo actual? O sea, antes de poner eso sí,
Si yo sigo trabajando al mismo ritmo como había trabajado, ¿cuándo debo terminar? Al quinto día y medio. A la mitad a la mitad del quinto día. Exactamente. Entonces, ¿cuánto debe ser el EAC? No, no, porque estoy gastando un poco más. No, 4.50. 4.50 porque trabajé medio día de más. Me tocó reconocer al personaje medio día de más. 4.50. Vamos a ver si la fórmula aplica eso. ¿Cuánto es el costo actual? Al primer día. No, no, porque el hombre llegó a las 8 de la mañana. Yo le pagué el día completo. 100. ¿Cuánto es mi presupuesto? Mi vaca. 400. O sea que voy en 100 más 400, 500. Menos mi valor ganado. ¿Cuánto fue mi valor ganado? Media pared. ¿Cuánto es media pared? 50. Entonces, 500 menos 50, 450. ¿Bien? Chévere, ¿no? ¿Funciona la fórmula? Claro que funciona la fórmula. Entonces, esa fórmula, para que la pongan en grande ahí, es, pasó algo fortuito, pero yo seguí ejecutando de acuerdo a lo planeado. Si en la pregunta del examen me dicen, calcule el estimado a la finalización de su proyecto, y usted tuvo algo, pero a partir de ese momento siguió trabajando de acuerdo a lo que venía planeado, ¡pum!, directamente esta fórmula. Hagamos la misma fórmula como si no hubiera existido ningún evento fortuito. Al primer día, el man llegó y pintó su pared. ¿Cierto? 100. Entonces, costo actual, 100. Más presupuesto, menos air value. Pintó su pared completa. 100. Igual a 400. Si yo voy trabajando como voy trabajando, mi estimado de la financiación es, yo voy a terminar los mismos 400 que planeé. Ahí está reflejada esa fórmula. No tengo ningún problema. ¿Listo? Bien. La tercera, que es la más utilizada en el examen. Si en el examen no le dicen nada diferente de las dos premisas anteriores, sino que el trabajo comenzó a hacerse lento, diferente a lo planeado, y así se ha mantenido lento porque el señor es lento, o porque la pared es muy porosa, entonces le tocó echarle más manos de pintura y eso hizo que se demorara más. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Supone que se espera que lo que he proyectado ha experimentado la fecha, que el proyecto, que lo que el proyecto ha experimentado en la fecha, qué pena, continúe en el futuro. Entonces, tenemos una pared porosa. Se consume más manos de pintura. O sea que hay más trabajo. Entonces, el hombre llegó a las 8 de la mañana. Y no pudo sino terminar media pared. ¿Cuándo va a terminar el proyecto? Si va a ser media pared diaria. 8 días. O sea, ¿cuánto va a ser mi estimado de la finalización? 800. Miremos a ver si la fórmula aplica. ¿Cuánto es mi CPI? ¿Se acuerdan de la fórmula de CPI? Ok. Para que se acuerden de las variables. Cuando es costo, siempre vamos a tener valor ganado. Ya sea como en el numerador, para los índices siempre va a ser valor ganado. La diferencia entre en el de costo y en el de tiempo es que en el tiempo es planeado y en el costo utilizo el costo real. ¿De acuerdo? Entonces, VAC es 400. El CPI es igual, en este ejemplo, a en value
media pared, o sea, 50 sobre 100. 50 sobre 100, 0,5, medio. Cualquier cosa que divida sobre 0,5 es igual a multiplicar por 2. 400 dividido entre 0,5 es igual a 800. ¿Dio la fórmula? Dio la fórmula. Es la que más se utiliza para poder llegar al valor. No es un evento fortuito, sino un trabajo. La última es el trabajo correspondiente se realizará según la proporción de eficiencia que tome el índice de desempeño de los costos como el índice de desempeño del cronograma. Esta es tan ácida que ni siquiera puedo ubicar un ejemplo real para saber cuánto me puede dar. Muy raramente utilizada, a menos de que en el examen le digan tenga en cuenta tomarla tanto la eficiencia del cronograma como la eficiencia del tiempo. Entonces ahí sí les toca hacer AC más BAC menos CB sobre CPI por SPI. Ese es el QI. Acá están las diferentes fórmulas. Entonces, tengan en cuenta, varianza del costo e índice de desempeño del costo son con actual cost, porque es costo, actual costo, entonces lo utilizo para la varianza y para el CPI. Una es la resta, otra es la división. Varianza del cronograma. Tengo en cuenta el plan value con varianza resto con el value dividido. Estimado de la finalización. Tengo mis 4 formulitas. Esta segunda solamente me sirve cuando me entregan el ETC. De resto, pero sí me es útil si me piden hallar el ETC. Porque ya puedo calcular con las otras 3 fórmulas el EAC, tengo mi costo actual, entonces sé cuánto me falta para finalizar. O sea, si al finalizar del primer día, en el ejemplo que demoró el pote tarde de pintura, ya sé que mi EAC es 450. Me he gastado 100, ¿cuánto me falta por gastarme? 350. Ese es mi ETC, que es esta rayita. La más conocida, BAC sobre CPI. Teniendo en cuenta que, lamentablemente, por cosas del destino, lo que yo planeé no se está cumpliendo. Y estoy trabajando en el proyecto a un ritmo, entonces tengo que mirar, si sigo a ese ritmo, cuánto me voy a gastar. Otra cosa es que si sigo ese ritmo, entonces tengo que corregirlo de alguna manera. Es más fácil meterle otro obrero para que ayude y pueda intentar minimizar el tiempo de trabajo. Puede funcionar. O hacer otra cosa. No sé. Esta segunda es la que nosotros vimos que era el evento fortuito. Y esta tercera, esta cuarta, de acá, es la más ácida que hay. Entonces, si en el examen les pregunta que aplique tanto el índice, el rendimiento del costo y el rendimiento del cronograma, lamentablemente nos toca utilizarla. ¿Cuál es la varianza para finalización? Es el BAC menos mi estimado. O sea, esta diferencia. Mi BAC menos lo estimado. Si el estimado es mayor, significa que tengo un número negativo, significa que me toca pedir.
Si el estimado es menor, lo pongo acá, mi VAC es superior, entonces tengo un número positivo, significa que es ahorro. Estos son mis pronósticos. Mi pronóstico es LAC y mi pronóstico es LTC. Necesito pedir más plática. Exactamente. Y viene el índice del desempeño del trabajo por completar. Esto sí es una maravilla. ¿Cómo vamos ahí? ¿Preguntas, dudas? ¿Qué es el índice del desempeño del trabajo por completar? Recuerda que yo les había dicho que en los índices por encima de 1 es... Sí, son complejas las fórmulas. Por encima de 1 estoy bien y por debajo de 1 estoy mal. Este índice es lo contrario. Si estoy por encima, voy mal y ya debo hacer algo para pedir presupuesto del proyecto. Exactamente. ¿Cómo es la fórmula? Es BAC menos CB sobre BAC menos AC. Y yo comienzo a medirlo. ¿Cómo lo mido? Lo mido acá. Mi línea base del plan, mi CPI cumulativo. Entonces, si yo estoy por debajo de 1 en mi CPI, esto es mayor que 1. ¿Esto es qué? Mayor que 1. Esto es menor que 1. Bueno, entonces, es probable que esta cifra, este AC, vaya a estar por encima. Bueno, mi VAC. Tengo un CPI acumulativo, mi VAC está acá arriba. Que es menor que 1. A medida que se va acercando, ¿esto es mayor que 1? Ay, esto es mío. Bueno, no, mentira, está ahí. No worry. Si yo tengo un CPI acumulativo por debajo de 1, significa que estoy con un sobrecosto. Entonces mi VAC va a estar por encima. Mi índice de mi TCPI va a estar por encima de 1. Eso es malo para el proyecto. Calculémoslo. Yo había dicho que ¿en qué ejemplo teníamos en el de que iba a terminar 450? ¿Sí? Llegó tarde la pintura. Aquí no importa cómo calcule el tema. ¿Cuánto es mi VAC? 400. Menos mi earn value. 50. O sea, me da 350. Sobre 400 menos 100. 350 sobre 300 es un número 1,16. Es un número por encima de 1. Estoy desfasado. ¿Qué pasa si en el ejemplo en que terminaba las 4 paredes en los 3 días? No. Sí. El man me hizo pared y media en un día. ¿Sí? Hagamos con ese ejemplo. Hizo pared y media en un día. Mi presupuesto al finalizar es Earn Value 150 sobre Actual Cost 100, me va a dar 1.5. ¿Cuánto es mi TCPI? Entonces 400 menos Earn Value 150, o sea, más 250 sobre los mismos 300. Me está dando un número por debajo. Es que ¿qué puedo hacer con este índice? Si yo vengo por debajo del 1 y veo la tendencia y me mantengo, veo una tendencia que voy bien en el proyecto. Si me voy acercando a 1, significa que voy a estar de acuerdo a lo planeado. Ya cuando me paso por encima de 1, significa que ya estoy desfasado del proyecto. Entonces me toca pedir presupuesto. Esa es la segunda fórmula. Entonces, cuando pido presupuesto y me aprueban presupuesto adicional, entonces ya lo voy a tener, ya el
con base a qué pedí el nuevo presupuesto con mi estimado a la finalización. La fórmula se transforma de presupuesto inicial a presupuesto final, que es mi estimado a la finalización. Y ahí vuelvo y calculo y vuelvo y me normalizo. Pero como ya me aprobaron la línea base, este presupuesto final, este EAC, se va a convertir en BAC 2, porque es la segunda línea base. Por eso es que existen las dos fórmulas. Cuando tengo aquí este BAC y ya estoy mal, entonces pido cambio y vuelvo acá con mi EAC, ahí sí me normalizo. Vuelvo a estar por debajo de 1. Y la idea es evitar que suba de 1. Y ahí vuelvo y comienzo. Ya para completar entonces nuestro proceso, tenemos como herramientas las revisiones del desempeño. Ya tenemos la información, pero recuerden que la información que nosotros estamos sacando con el valor ganado es una información puntual. Es muy difícil saber si esa información va a aplicar para todo el proyecto o va a dejar de, ser, pues ese es útil o no. Yo puedo medir a la mitad del proyecto y si yo pudiera medir semanalmente, pues la idea es que uno lo haga semanalmente estos los proyectos, cómo va mis indicadores, mis índices, puedo hacer análisis de tendencias. Al principio del proyecto yo puedo tener un CPI de 1.2, 1.3 y puedo medirlo. Entonces, si yo grafico esas tendencias, puedo ver que si va bajando el SPI, antes iba adelantado el cronograma, voy en tiempo y sigo bajando, algo está pasando. Por eso es importante no solamente hacer análisis de variación, que es lo que está pasando puntualmente a hoy, sino el análisis de la tendencia. Tanto para SPI como para CPI. Bueno, como el que quiera manejar. Si quiere manejar el Schedule Variance y el Cost Variance, o los índices, pero grafíquenlo, a ver cómo van. Y eso es graficar la curva S prácticamente. Y voy viendo cómo va haciendo la tendencia. ¿Cómo graficar la curva S? A diferencia de primavera, según René que nos estaba comentando que sí voy a estar graficando, la Project no la tiene, pues por lo menos no sé si no se me ha ocurrido. Me toca pasar la información al Excel y hacer la grafiquita de la curva S para poder graficar la tendencia. A ver cómo voy con respecto a mi curva S. Si voy alineado o no alineado. Y mirar cómo va siendo el desempeño del valor planeado. ¿Cuál es la salida? Mi información del desempeño del trabajo, lo que siempre les he dicho. Los datos es el earn value, el actual cost y el plan value. Son las mediciones que yo tengo. Tengo que compararlo con mis líneas y saco la información. Tengo mi CB, mi SB, mi SPI y mi CPI. Mis pronósticos, el Estimated Completion, el Variance Completion, esos son los pronósticos. Y el Estimated Completion. ¿Voy a terminar en presupuesto o no voy a terminar en presupuesto? Y cualquier cosa, ya cuando vaya mal, entonces levantar la mano y decir, es necesario hacer un ajuste del presupuesto del proyecto. Y ahí salen. Si me aprueban, quedo con una nueva línea base. Y a partir de ese momento vuelvo a medirlo. Que sería mi idea, se terminaría siendo o lo que se presupuesto que sea. Entonces,
mi EAC más un 10% adicional. Depende de lo que sea el proyecto y cómo yo lo vaya a poner. Pero me sirve el EAC porque si utilizo la fórmula con el CPI, veo que voy a utilizar la misma, estoy teniendo en cuenta el trabajo con el que yo he venido ejecutando en mi proyecto. Si lo he desarrollado de forma más lenta como lo he venido planificando, entonces ya vuelvo a reestructurar el tema. Y esperemos que siga con la misma tendencia y no vaya a disminuir también el trabajo por otras razones o circunstancias. ¿Qué más actualizo? Actualizo el plan para la dirección del proyecto, pues la línea base del desempeño del costo y el plan de gestión de proyectos, de costos. Actualizo los documentos del proyecto, las estimaciones, las bases de las estimaciones y los activos de los procesos de la organización, las causas de las variaciones, acciones correctivas, bases de datos financieras, otros tipos de lecciones aprendidas, etcétera, etcétera, etcétera. Como ven, no es muy grande el tema de costos, es algo complejo, hay que aprenderse las fórmulas, eso sí es verdad. Eso es lo más difícil, hacer una muy buena interpretación del tema de costos. Entonces, hay preguntas puntuales en las que les dicen cuánto es el tema y tin, cojan la fórmula y sáquenla. Cuando ya les ponen diagramas así, que pueden presentarse, pero es un diagrama del cual las siguientes preguntas, todas se van a, las 3, 4 preguntas siguientes, se van a basar en ese caso. Entonces puede que al principio se demoren un poquito analizándolo, pero las otras 3 preguntas van a salir rápido. Entonces compensan el tiempo. Ahora, no esperen que ese tipo de preguntas ustedes se vayan a estresar porque llevan más de 2 minutos desarrollándola. Para eso van a tener otras preguntas que van a demorarse 15 segundos en responder. Entonces, ¿no? Recomendaciones. El examen como tal tiene la opción de marcar preguntas. Exactamente. Entonces, marquen las preguntas en las que se tienen dudas para revisarlas después cuando terminen. No, marcar las 200 si quieres, pero, pues, pero la verdad no, para que no alcanzarías otra vez a revisarlas. Hay que revisarlas de verdad que uno dice, oiga, muchas veces hay otras preguntas se ayudan a responderlas de, sí, no, exactamente. Entonces, oiga, sí, ay, me acuerdo, ¿dónde estaba? Yo la marqué y regresa. Otra recomendación en el examen, marquen, así no sea verdadera, marquen cualquiera de las 4 opciones, por lo menos déjenla marcada y marquen para revisar. Pero no dejen ninguna sin marcar, o sea, no me vayan a hacer marcarla para revisar y no dejar una respuesta. No, porque es que tienes una probabilidad de 25% en que hayas escogido la correcta. Mientras que si la marcas, tienes probabilidad de 0 de que tengas correcta. Y si se te acabó el tiempo y no puedes revisar y completar las que dejaste, entonces ese clic demora medio segundo. O sea, clic y ya, sigues a la siguiente y ya regresas con más calma y la revisas. Pero por lo menos se quede respondida para que cuente. O sea, por lo menos una opción, 25% de probabilidad de que vas a acertar. Y si haces un descartes, pues puedes llegar hasta el 50%. ¿Qué porcentaje son las preguntas por fórmula? No mucho. Yo diría que máximo unas 20, 25 de preguntas de fórmulas. Hay como dividir, digamos, los temas, digamos, 50 preguntas de No, no hay. Sí, Sí, es un mezclado y es aleatorio que le pueda salir. Eso sí, nada que sé. Ellos tienen unos 1000, 2500 preguntas. No, esos vienen barajaditas.
Está en la guía del examen, está los pesos. Al final creo que les voy a, tengo un slide con recomendaciones del examen donde están los pesos. Entonces, nos sirve. Pero igual ahí están los documentos del examen, en los que tienen que revisar por ejemplo, los objetivos. Ahí más o menos le dicen los porcentajes. Pero para mí eso es información. O sea, hay que responder de todo y todo lo que uno conoce. Eso no, lo que venga. Si vienen 200 preguntas de calcular, las calculamos. Si vienen 200 preguntas de análisis, cero cálculos, las hacemos. Eso no, como venga, pues no. Muchos estudiantes les interesa y miran a ver cómo van a hacer. No, hay que responder entre 75 y 80% del examen bien. Eso no lo dice el PMI, con cuánto pasan. Y tampoco es que lleguen en los resultados. No, es que yo tuve 3 por encima del promedio y 2 por debajo del promedio y por eso terminé. No, ellos cuentan son respuestas acertadas. Lo que el resultado se lo pasen a uno por encima del promedio, en el promedio, por debajo del promedio. Pero si tú tienes por debajo del promedio planeación donde tienes más preguntas, te mata que estés muy por encima del promedio en inicio que tiene menos preguntas. Es verdad que es adaptativo, o sea, que uno No, va contestando no. y contesta una mala, entonces Eso se llama, eso es el GMAT y eso es otro examen que si quieren podemos preparar después. Sí, en el GMAT uno comienza en una pregunta media. ¿Saben cuál es el GMAT, no? Es el que es un examen de inglés para los que van a hacer maestrías en administración, lo piden los MBAs y pues las escuelas de negocios que tienen MBA y comienzan con una pregunta promedio. Entonces, si es buena, la siguiente pregunta es un poco más difícil. Si es mala, la siguiente pregunta va a ser un poco más fácil. Lo malo es que si es buena, si uno tiene las primeras 5 preguntas buenas al principio, entonces comienza a subir y si tiene una mala, pues baja un poquito, pero baja de arriba, no baja del promedio. Entonces puede fallar 2, baja un poquito, pues no llega al promedio y vuelve a subir si tienes respuestas correctas. Entonces, lo que le recomiendan a uno es las primeras preguntas, intente responderlas bien, porque si va por debajo, ya es muy complicado comenzar a subir. Ya necesitas más preguntas buenas para subir el promedio y subir a un buen resultado. Entonces, cuando uno le salga, el chiste que uno tiene es, cuando uno le salga cuánto es 1 más 1, no, uy, ya estoy en la mala, porque ya están las preguntas demasiado fáciles. ¿Sí? Además que el GMAT no solamente es gramática inglesa, o sea, lenguaje inglés, gramática inglesa, sino que también es matemáticas, conceptos de matemáticas. Entonces, las de matemáticas le dicen a uno, son las que tienes que sacar bien. Lo malo es que uno se puede demorar mucho haciendo las de matemáticas y le pueden matar mucho tiempo. Entonces, los que preparan para GMAT, Kaplan, le enseñan son las técnicas para resolver rápido las preguntas, los cálculos matemáticos. Entonces uno parece como estuviera estudiando otra vez matemática básica. ¿Qué porcentaje de preguntas son de fórmulas para enfocarme más en conceptos? ¿O cómo ves eso? Análisis. No, lo que les explicaba ahorita. La idea es que las preguntas de matemáticas sean fáciles de sacar. A la fija, o sea, que ahora serán seguros que Sí, esas son las que tenemos que lograr porque pues la matemática no miente. Y ya las de análisis y situacionales son más complejas. ¿Qué es lo primero que uno tiene que hacer? Así como discutimos al inicio de la jornada. Entonces, hay que revisar. Sigamos entonces, nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Pensaba salir un poquito más temprano, pero bueno, 9:45. Feliz noche entonces a todos.